Noches, al nombre del Comité Pro Santa Cruz le damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer foro denominado La Relación de Santa Cruz con el Estado. Hoy tenemos invitados muy especiales y antes de comenzar esta actividad queremos decirle que estamos en vivo a través de nuestra página en Facebook, como también en 3 medios de comunicación, lo que es el canal universitario, el canal 24/7 y el canal Solo Noticias. Sin más preámbulos, vamos a invitar a nuestro vicepresidente, el licenciado Estelio Cochamanidis, quien va a dar la inauguración oficial de este acto. Muy buenas noches, saludo a la testera, a la licenciada Natalí Cortés, directora de Fortalecimiento Institucional y Autonomía de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a nuestro concejal José Alberti, a quien va a ser nuestro moderador, el licenciado Delmar Méndez, a ex concejal como es el licenciado Leonardo Roca, al doctor José Luis Santisteban, que es experto en municipalidad, que con seguridad vamos a tener un bonito conversatorio el día de hoy para ir avanzando en esta pregunta que se nos lanzó el 13 de noviembre en el Cabildo y en el cual la ciudadanía que se presentó dio al Comité Pro Santa Cruz el encargo de llevar adelante la revisión de la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Este es el tercer encuentro que estamos llevando adelante, van a venir muchos más como lo hemos venido anunciando en estos días, para que este planteamiento que Dios mediante será entregado en septiembre al pueblo cruceño se vaya nutriendo con la información que podamos ir recabando de todo. También aprovecho para hacer recuerdo que las personas que de manera individual quieran hacer conocer sus propuestas, manifestarse de alguna manera, tenemos un portal web donde pueden bajar el formulario para dar la información y también recabar el mismo aquí en nuestras oficinas. Agradezco a los que van a ser panelistas, agradezco a la gente que nos sigue tanto en las redes como en los medios de comunicación. Expresar que estamos muy contentos porque estamos llevando esto adelante, la gente está participando de todos los lugares, todos estamos interesados en mejorar la relación, ver cuál será el camino que debemos tomar los cruceños y los bolivianos que vivimos en Santa Cruz, para que así la relación mejore entre todos y esta se refleje en el diario vivir. Sin más preámbulos, agradecerle nuevamente a los panelistas por su participación. Estamos seguros que esta noche va a ser bastante fructífera para todos y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de nuestro vicepresidente, licenciado Estelio Cochamanidis. Pasamos la posta a nuestro moderador del día de hoy, es nuestro invitado especial, licenciado Delmar, quien va a presentar oficialmente a cada integrante de este foro. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a nuestro tercer episodio de un ciclo que debe concluir en septiembre. En septiembre es el capítulo final de esta historia donde vamos a presentar los resultados. Y lo importante, además de los resultados del procedimiento y las etapas de la fabricación de una propuesta que tiene participación y construcción social, para decirlo en términos más asimilables. La idea inicial de quienes participamos en la elaboración de esta propuesta es de que sea un proceso de elaboración colectiva, de manera tal de que todos los actores de la sociedad civil y política nos generen propuestas. Ya lo decía nuestro vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, cualquier ciudadano puede presentar una propuesta de acuerdo al marco conceptual y los términos de referencia que están habilitados en la página web del Comité Pro Santa Cruz, o lo puede hacer de manera presencial en oficinas del Comité Pro Santa Cruz. Adicionalmente y paralelamente, las universidades, colegios profesionales, instituciones productivas están desarrollando de manera separada, por cuenta propia y de acuerdo al marco constitucional, al marco referencial que les hemos pasado, están elaborando sus propias actividades, desarrollando sus propios proyectos para aportar a esta propuesta. En la jornada de hoy tenemos la satisfacción
de tener la presencia de personas vinculadas a la administración de la ciudad en el pasado y en el presente, y también con visión de futuro. Hemos tenido ya la inicial presencia en nuestro primer evento de los PAS presidentes, quienes de acuerdo a su experiencia y gestión en el Comité Pro Santa Cruz, detectaron ya los puntos críticos de la relación de Santa Cruz con el Estado. Posteriormente, los líderes de opinión y analistas políticos y periodistas nos dieron también su diagnóstico y ya vamos perfilando más o menos hacia dónde queremos ir. En esta tercera jornada lo que vamos a hacer es revisar los aspectos críticos de la relación de Santa Cruz desde el nivel municipal con el Estado central. Para eso hemos invitado a concejales municipales, por si acaso dejamos constancia que invitamos a cada una de las bancadas municipales que tiene presencia en el órgano deliberante de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y tenemos la presencia del representante de Comunidad Ciudadana exclusivamente porque las demás personas aparentemente declinaron su participación. Pero tenemos la satisfacción, sí, de contar con la representante del órgano ejecutivo municipal, y también vamos a tener la perspectiva analítica de un municipalista como José Luis Santisteban, que nos va a dar un marco introductorio para que después entremos en materia. Esto va a girar en torno a 3 preguntas. Anticipo brevemente en qué va a consistir y la modalidad de este foro. Vamos a tener primero una explicación introductoria de cuál es la situación actual de la relación de los municipios con el Estado central. También, me había olvidado mencionar, se cursó invitación a AMDECRUZ, la Asociación de Municipios de Santa Cruz, cuyo presidente nos hizo saber, de manera extraoficial, pero igual nos hizo saber que no hay nada que revisar, que tienen una muy buena relación con el Estado y por eso no asisten. Importante decirlo, pero para que quede constancia lo hacemos público. Esto va a girar en torno a 3 referencias importantes. Lo que queremos saber es de qué manera el centralismo perjudica y obstruye la gestión municipal, de qué manera interfiere en la administración de la ciudad, de qué manera limita el ejercicio de las competencias. Así que la primera ronda de preguntas se va a referir a cuáles son aquellos aspectos críticos desde el punto de vista competencial o desde el punto de vista económico, jurídico, administrativo, que interfiere en una buena gestión municipal y que esa interferencia esté centrada en el gobierno central, en el Estado central. Esa es la primera parte, sobre eso vamos a conversar inicialmente con los panelistas. La segunda parte, para que más o menos vamos organizando nuestra participación, ¿qué es lo que tendría que eliminarse, crearse, sustituirse o modificarse en la estructura administrativa del Estado y en la relación con la instancia municipal de gobierno para mejorar, para generar un cambio cualitativo en esa relación en beneficio de la gestión municipal y la buena administración de la ciudad y las necesidades de la población urbana? En tercer lugar, ¿cómo se puede aplicar o ejecutar ese cambio? En eso va a consistir este foro. Inicialmente, como está anunciado, vamos a escucharlo al doctor José Luis Santisteban, quien nos va a dar el marco conceptual inicial. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos, un saludo cordial. A ver, este es un proceso inconcluso en la estructura del Estado boliviano, porque la primera vez que se habló de gobiernos autónomos fue el año 1938 y de ahí fue evolucionando la autonomía municipal. El diseño anterior de la vigencia de la actual Constitución era un diseño híbrido porque no había Estado autonómico, el Estado era descentralizado y concentrado, y tenía uno un consejo y un alcalde, pero como no había democracia directa, generalmente los consejos terminaban eligiendo alcaldes, es decir, la gente votaba pero no elegía. Y también los consejos municipales eran las máximas autoridades de los alcaldes. Eso cambió el 7 de febrero del año 2009.
Cambió y de ahí vino un proceso, un letargo de 13 y 14 años, porque de 339 municipios solamente el 10% tiene cartas orgánicas. Y le voy a explicar tres elementos para el debate. El primero es la construcción del autogobierno. ¿Qué quiere decir aquello? Que ese es un elemento central que deberían construir las cartas orgánicas. ¿Cuál es la relación con el Estado? A mayor democracia, menos ejercicio del poder centralista. Entonces, a partir de ahí, lo que no se ha hecho y no se está haciendo es consolidar el autogobierno en el territorio. Es decir, tener verdaderos gobiernos en la ciudad. Es decir, en la ciudad solamente debe gobernar el gobierno municipal. El otro elemento es el ámbito competencial. Ese ámbito competencial que ya en la Constitución, el autogobierno está inscrito en la Constitución y está desarrollado parcialmente en la Ley Marco de Autonomía. Se habla de autogobierno, se habla de cartas orgánicas, los elementos, etcétera, etcétera. Y cómo ese autogobierno puede llegar a construir la forma de cómo se debe organizar el legislativo y el ejecutivo. Y ahí la Carta Orgánica juega un papel importante, porque la Carta Orgánica es un acuerdo político y es un acuerdo ciudadano. Un acuerdo político porque necesita construirse en el órgano legislativo, y un acuerdo ciudadano porque necesita aprobación para entrar en vigencia. Y ahí podemos configurar un territorio con un gobierno de la ciudad. El tema competencial es un tema, el tema competencial es algo que es vital porque hay una deformación. ¿Puede pasarlo al otro, por favor? Ahí. Fíjense dónde nace la deformación de la recentralización del proceso. Porque cuando uno mira, por ejemplo, es distinto mirar la autonomía departamental que la autonomía municipal. Los 339 municipios tienen una ley especial que es la 482, que regula ciertas formas de lo que le estoy hablando y repite las competencias constitucionales, ¿no es cierto? Que hay una receta competencial de 43 competencias exclusivas, concurrentes 16 y compartidas 7. ¿Cuál es el tema de fondo y qué es lo que ha pasado en esto? Hay una deformación del proceso, hay una recentralización del proceso, porque resulta que las competencias concurrentes, que son 16, entre las más medulares está salud y educación, por ejemplo, está vivienda, está seguridad ciudadana, ha sido deformadas por leyes especiales. ¿Cómo? ¿Por qué hay una receta que establece una discriminación conceptual en cada uno? Porque debieran haber dos conceptos, y logramos en la Constitución incluir las concurrentes y compartidas. Debieron ser privativas y exclusivas, y así se está ejerciendo el país. Es decir, ¿qué ha pasado con las 16 concurrentes y 7 compartidas? Que son medulares para el proceso. 23 competencias se ha llevado el gobierno central. Es decir, en cada una ha creado autoridades, jurisdicción especial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la que ha transferido? En las que le ha dado cargas tributarias, como la salud, por ejemplo. Las alcaldías en el país no debieron pagar ni un solo ítem, porque la ley marco no dice eso. Y vamos a mirar más adelante, y vamos a mirar, por ejemplo, esta estructura, que la explicamos nosotros en el ámbito nacional, con otros elementos, pero cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, las leyes de salud, y con toda razón yo los escucho a los alcaldes, que 30-40% de su presupuesto se va en ítems, se va en gastos de salud. Nunca se debió asumir eso. Pero hay un extremo abuso de poder donde se han transferido las cargas tributarias, las cargas financieras, la ley Avelino Signani, y con ejemplos, por ejemplo, esta ley, los gobiernos municipales deberían tener injerencia en la currícula escolar, y solamente construyen módulos y dan desayuno escolar, y el desarrollo humano es municipal. Entonces hay una deformación del proceso. La ley de seguridad ciudadana, que solamente le dice que tiene que pagar mínimo 10% del IDH, y cuando uno lo mira, el IDH va quedando recortado entero. 30 renta de dignidad, que es competencia nacional, 12 explotación y hidrocarburos, que es competencia privativa, y así todo el proceso deformado. Entonces, a partir de ahí, el tema de otros ingresos que se podía generar, también hay una estructura de leyes que tienen en determinado momento que desmontarse. Y para eso no hace falta reforma constitucional.
Si se abre la Constitución para mejorar el tema de la autonomía departamental, ahí debíamos aprovechar para incluir otros elementos. Pase, por favor. Fíjense ustedes cuáles son los 3 elementos donde se debería exigir la nueva relación o la reconstrucción del proceso de la autonomía municipal. Primero, el área competencial. Es decir, hay competencias en las 16 concurrentes y 7 compartidas que han sido todas centralizadas y se han creado jurisdicciones nacionales. Por ejemplo, ¿cómo se ejerce una competencia concurrente? La norma es del nivel central y uno reglamenta y ejecuta. Es decir, ¿por qué es la diferencia entre una competencia concurrente compartida de una exclusiva del nivel central? Porque la única pega que tiene que hacer el nivel central es dictar la norma y todo lo demás dejarlo a las autonomías. Ha dictado la norma, se ha llevado todo y ejecuta, reglamenta y hace todo. Ese es el gran problema y la madre del cordero en la deformación del proceso. Es decir, podríamos tener salud, educación, seguridad ciudadana, vivienda, juegos de azar, entre las competencias concurrentes y compartidas. Entonces, el trabajo aquí de la nueva relación es desmontar esa estructura centralista que ha sido puesta por ley y que nace de la ley marco autonomía. Que si no necesitamos en este ámbito tocar la Constitución y si queremos profundizar más, páselo por favor. Este es el primer área competencial. El segundo es el área de la autonomía económica y financiera, que esto es vital. Fíjense, por ejemplo, que el IDH, que nació de un referéndum y que debió descentralizarse directamente a las autonomías, permanentemente ha servido para costear competencias nacionales, exclusivas y privativas. Son millones de bolivianos, ¿no es cierto?, donde ya no se recibe nada prácticamente del IDH, y tienen razón los alcaldes cuando ellos establecen que hay competencias que se les ha asumido, se han demandado y no han tenido prosperidad en el Tribunal Constitucional, el tema de haber anulado estas leyes. El otro es el tema de la coparticipación tributaria. Por ejemplo, en la ley marco autonomía, la coparticipación tributaria, que es el 20%, establece que son de los impuestos nacionales. No dice de estos impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que faltan? Hay una ley 154 que establece, repite las mismas categorías de impuestos: inmuebles, vehículos, ingresos propios, y de ahí como gran cosa le da algún impuesto sobre medio ambiente que es muy difícil practicarlo porque tiene analogía con el tema de actividades municipales, pero como gran cosa le puso la chicha de maíz. Ese ha sido el único impuesto que se ha transmitido, porque todos los demás son de ámbito nacional. Alguien decía, ¿por qué no generan sus propios recursos? El discursingo, ¿no? Y no se puede porque hay una ley que lo prohíbe. Es decir, no aguanta un recurso porque está en la ley 154. Y esa es la ley que hay que modificar, pero sobre todo también el cambio, la coparticipación, es que hay 3 impuestos medulares nacionales donde tiene un letrerito ahí, no es coparticipable. Uno es el impuesto del ITF, otro es el impuesto a las grandes fortunas y otros son los títulos, valores y NOCRES que se llaman, que producen los impuestos y son millones de dólares, millones de bolivianos, pero porque ahora no hay dólares, está produciendo eso, ¿ya? Entonces no se coparticipa. Nosotros en la universidad estamos haciendo una acción sobre eso y estamos planteando modificar el texto de la ley marco autonomía. Y el otro elemento, el pacto fiscal y el censo. Es decir, va a haber un reordenamiento después del censo. Entonces este reordenamiento, nosotros creemos que esta lucha del censo va a marcar un antes y un después, no solamente por la representación política, sino porque el territorio nos va a dar otra característica de población, más allá del volumen. Páselo, por favor. Y aquí, fíjense que uno dice, si está esta estructura, ¿qué es lo que van a hacer las cartas orgánicas? Yo digo, hay 7 municipios en Santa Cruz que tienen cartas orgánicas y no han mejorado ni un peso sus recursos, ni le ha dado ni una más competencia la carta orgánica. ¿Por qué? Porque yo creo, en mi humilde criterio, deberíamos primero establecer el gobierno de la ciudad y construir el territorio a partir del liderazgo político.
es muy complejo seguir administrando distritos de 400.000 ciudadanos, ya lo vamos a ver en el censo, que va a estar discriminado por distrito, los datos poblacionales, y no hacer el proceso descentralizador. No solamente en Santa Cruz, región metropolitana, en el municipio del Alto, municipio de la ciudad de La Paz, otros municipios que han crecido. Es decir, hay más de 2 millones de habitantes en el país y en algún lugar están. En algún lugar están. Entonces, ¿qué es lo que establecería más allá de la construcción del autogobierno? A mí me alegra, por ejemplo, cuando yo escucho decir, ¿sabe que este consejo es autónomo? Es el mismo modelo nacional. Debe haber un consejo autónomo, y hay muchos municipios que no lo han hecho. No me estoy refiriendo solamente, cuando hablo en mis criterios, al municipio de la ciudad de Santa Cruz, sino a un conjunto de 339 municipios. En muchos municipios no hay órganos legislativos autónomos. Todavía siguen, como en la época de Pillín Rivera, administrando las alcaldías. Entonces, ese es un tema que preocupa, porque está ahí la Constitución, está la norma y no se está ejerciendo. A mí me duele cuando yo miro la ciudad y tiene más preeminencia en el transporte la policía de tránsito y no mi alcaldía, porque el transporte urbano, vialidad y todo es exclusiva del gobierno municipal. Y alguien me va a decir, ¿sabe qué? Es que el código de tránsito es el año la pera y la multa es 20 pesos y por eso es al que anda borracho, al que anda sin licencia, etcétera, etcétera. Hay un gobierno en la ciudad y ese es el gobierno municipal, porque ese es el diseño constitucional. 14 años de vigencia de la Constitución. Ahí también nos falta ejercicio. El otro tema es esa construcción del autogobierno, de la libre determinación, cómo la ejercemos en la territorialidad. Hay una discusión sobre el vicealcalde, sobre el subalcalde, pero eso es muy fácil de interpretar en la Constitución. No se olviden que la Carta Orgánica tiene que ser aprobada por voto y es un acuerdo ciudadano. Y hay distritos aquí en Santa Cruz, en el Alto igual, que perfectamente pueden ser nuevos municipios, que tienen todas las características territoriales, tienen todas las características de población y todas las características de recaudación tributaria. No porque lo estén haciendo ahorita, sino porque los tributos son de categoría universal y son impositivos. Entonces, a partir de ahí creemos nosotros que estos son los 3 elementos que van a señalar. ¿Y qué más podíamos hacer en la Carta Orgánica? Es construir, al desarrollar algunas competencias que todavía no han sido tocadas por el nivel central. Entonces, 23 competencias están ahí en entredicho. Hay competencias tributarias que hay que discutirlas y hay la consolidación de un proceso de gobierno de la ciudad que hay que consolidarla con una Carta Orgánica, más allá de que después se modifique la Constitución, después haya nuevas normas, después se desmonte toda una estructura, ¿no es cierto? Para mí, estos 3 elementos son centrales y hay suficiente base constitucional y jurídica para hacer las propuestas de nueva relación con el Estado. Gracias. Muchas gracias, doctor Santisteban. Esta es una señal que se difunde en directo por la página del Comité Pro Santa Cruz en el Facebook, también a través del canal 24/7 y en diferido mediante la señal de Canal 11 Televisión Universitaria y Solo Noticias. En el análisis retrospectivo no podemos, por justicia histórica, ignorar que en 1985 se inauguró la autonomía, se restituyó la autonomía municipal a iniciativa del Comité Pro Santa Cruz. En la gestión del ingeniero Jorge Landívar Roca se inició un movimiento que después fue nacional y con la valiente decisión del alcalde de entonces, el doctor Óscar Barberí, se inició un movimiento nacional y a partir de entonces que tenemos autonomía municipal, desde 1985 hasta ahora. En este periodo de tiempo han ocurrido muchas cosas, pero acá el doctor Santisteban nos señala el año 2009 como un año crítico, porque ahí se deteriora la autonomía municipal
porque a partir de ese año, con la aprobación de la Ley Marco de Autonomía, se le pone un candado a todo el catálogo competencial de los gobiernos departamentales y gobiernos municipales y no se pudo ejercer competencia. Y llamativo lo que nos dice el doctor Santisteban, solo 10 de más de 350 municipios tienen cartas orgánicas y sin cartas orgánicas no se puede ejercer autonomía. Así que creo que es un buen elemento de debate el plantear que los gobiernos municipales asuman la autonomía, la que por lo menos tienen. Llamativo también, resumiendo acá, es tomar en cuenta que el gobierno central ha usurpado competencias municipales y lo grave es que las competencias que hay, de las competencias que existen, solamente se transfieren aquellas que tienen carga tributaria. Y existen muchos impuestos, nos dice el doctor Santisteban, en los que los municipios no coparticipan. Y para ser autónomos se necesitan competencias y recursos. Creo que es un buen tema, resumiendo la participación del doctor Santisteban. Ya saben, estamos en este tercer foro del Comité Pro Santa Cruz, destinado a generar una propuesta conjunta, colectiva, en este caso revisando la relación de Santa Cruz con los municipios, del Estado central con los municipios. Damos la palabra al concejal Leonardo Roca, él ha sido concejal en un periodo crítico también, y vamos a escuchar su diagnóstico. Adelante, concejal. Gracias, Delmar. Gracias al Comité Pro Santa Cruz por la invitación. Un saludo al doctor Santisteban, al concejal Alberti, a la licenciada que viene de parte del Ejecutivo Municipal, Cortés. Para nosotros es vital y se felicita estas iniciativas que están tomando el Comité Pro Santa Cruz a través de una pregunta que nació en el Cabildo Histórico, en el cual plantea la nueva relación que tiene que tener Santa Cruz con el nivel central del Estado. En ese sentido, haciendo una retrospectiva y tomando en cuenta todo lo explicado de manera técnica y jurídica por el doctor Santisteban, que nos pone en pantalla y en perspectiva lo que ha sido antes y lo que es ahora con la nueva Constitución y las competencias que se migraron en aquel entonces a partir del 2009 en adelante a los gobiernos subnacionales. Personalmente fui concejal de esa nueva era de consejos electos por voto popular, que antes iban casados de una manera distinta, y nosotros ahí empezamos a tratar de ejercer lo que por mandato popular se tenía, que era la independencia de poderes. En ese sentido, siempre hubieron los problemas del nivel central del Estado con el municipio, y el gran problema que nosotros hemos identificado a la fecha es que de la misma forma que nosotros criticamos al nivel central, imponemos un centralismo de manera interna. Se usa el poder para beneficios propios. En ese sentido, también el doctor Santisteban formaba parte de la asesoría jurídica de aquel Consejo Municipal del año 2010-2015, en el cual empezamos a plantear una ruta alternativa ejerciendo las competencias y ejerciendo la independencia de poderes que tenía el Ejecutivo con el Legislativo Municipal. Hubieron en ese entonces diferencias de fondo que fueron públicas, que hasta el día de hoy no se resuelven, como es la independencia económica del Consejo Municipal. Estamos hablando más de 10 años y hasta el momento, puede corroborarlo el concejal hoy Alberti, tengo entendido de que sigue truncado por un proceso en el Tribunal Constitucional hasta nuevo aviso. O sea, no podemos seguir hablando de autonomía o hablando de procesos descentralizadores de Santa Cruz si nosotros mismos no aplicamos y no ejercemos nuestras propias luchas. En ese sentido, 7 de 11 concejales nos costó el cargo, ya jamás pudimos restituirnos, ya con sentencias constitucionales a favor, porque así opera el poder. Vimos por conveniente iniciar una acción ciudadana que dio frutos en el tiempo, pero las cosas siguen como tal. Iniciamos el proceso también de inicio de la Carta Orgánica a partir del 2011, el cual hasta el día de hoy no existe Carta Orgánica en el municipio más importante del país, lo tenemos que decir así con orgullo.
Y es también una pena. En ese sentido, creo de que es vital, porque es el contrato social que tenemos como gobernantes con el ciudadano, la Carta Orgánica, de que tengamos un nuevo pacto con el ciudadano, porque es votado, porque es electo eso, porque lo es ratificado a través del voto. En ese sentido, tenemos también que hacernos la crítica correspondiente de manera interna. Si nosotros estamos planteando una nueva relación con el Estado central, porque a través de toda la vida histórica que hemos tenido, el enemigo lo hemos identificado que es el centralismo estatal, ¿cómo estamos en casa? Santa Cruz es una ciudad territorialmente bastante amplia y extensa, en las cuales tenemos que empezar a pensar una manera distinta de administración, de manera local. Esa pregunta o este planteamiento lo vamos a desarrollar más a fondo en la tercera parte de este foro, pero es importante que empecemos a preguntarnos si efectivamente estamos bien con el Estado central y si estamos felices o estamos contentos con el Estado local. Yo creo que la mayoría tiene su diferencia y tiene también sus opiniones. Quiero cederle la palabra a Delmar. Gracias, ex concejal Leonardo Roca. Hasta aquel tiempo, todos como ciudadanos éramos conscientes que los consejos municipales tenían un rol preponderantemente fiscalizador. Aparentemente algo falló, que a partir de entonces los consejos municipales perdieron ese rol protagónico en materia de hacer gestión fiscalizadora para una mejor administración de la ciudad. Quizás eso también es un punto de partida, y coincide el concejal Roca diciendo que sin carta orgánica es difícil pues ejercer autonomía plena a nivel municipal. ¿En qué aspectos el centralismo, concejal José Alberti, ahora en la actualidad, en el ejercicio del Consejo Municipal que usted ejerce, el centralismo limita, obstruye y perjudica en la administración de la ciudad? Adelante, concejal. Aló, gracias. Primeramente, buenas noches a todos, saludar a los que me acompañan en Testera y también saludar a nuestro vicepresidente. También tenemos autoridades departamentales y también a los vecinos que están presentes, al Ejecutivo Municipal. También un saludo y a todos los que nos están viendo en televisión. Yo quiero partir por ciertas premisas que nos pueden llegar ya luego les voy a lanzar algunos datos desde la perspectiva económica, de que desde lo municipal, la actual constitución política del Estado, esa arquitectura normativa, ese diseño, no solamente de esta constitución, sino también del conjunto de normas, leyes que nos regulan, son en este momento hipercentralistas. Hipercentralistas en el sentido de que desde lo local, desde lo territorial, desde lo administrativo, desde lo procedimental, todo depende en este caso, del gobierno central. El gobierno municipal tiene muy poco margen de sus gastos, de sus ingresos, de su techo presupuestal y de otros temas asociados con esa autodeterminación, esa autonomía de gestión, que al final son encajados en procedimientos, vienen ya encajonados en formularios, en sistemas, en procedimientos. Entonces, eso no ha permitido, en este caso, autogobernarnos desde lo municipal. En ese sentido, esta Constitución no ha sabido resolver los problemas básicos de la población, porque también decía el concejal Roca, o ex concejal Roca, de que así como en el nivel central nos tiene manos atadas, el centralismo municipal también tiene atados a los diferentes distritos. Entonces, yo creo que aquí hay que ser primeramente autocríticos desde ese centralismo, desde lo competencial, como decía el doctor Santiesteban, pero también si bajamos a los territorios, tenemos un centralismo y aquí hay vecinos que cuando llevan su carta a la subalcaldía municipal para que les pongan un foco, para que les limpien su calle, su avenida, para que
limpien su plaza o parque que tienen, o para que le arreglen su colegio, el techo de su colegio que generalmente o normalmente se cae, ¿no? Entonces, todo un procedimiento para que desde recoger esa necesidad tan básica, pasa por todo un procedimiento desde la subalcaldía hasta llegar a un secretario y todo el proceso administrativo que tiene que venir. Entonces, también yo creo que ahí hay una autocrítica, queridos colegas, que nosotros debemos revisar. Por ejemplo, me extraña que hablemos de carta orgánica cuando tenemos una arquitectura partiendo de la Constitución hipercentralista. Yo creo que de nada serviría avanzar con una carta orgánica en estos momentos cuando las reglas que actualmente nos pone el centralismo nacional y también el centralismo municipal no podrían llegar a esa persona, a ese hombre invisible que es el vecino, para en este caso subsanar o brindar un buen servicio como nos da igual van a seguir las limitaciones, porque esto de las competencias concurrentes o compartidas, lo único que han hecho es la excusa perfecta para decir es el centralismo municipal o es el centralismo de la central. ¿Cuál tipo de centralismo? Y se van echando la culpa en las competencias, porque cuando el vecino va a buscar una solución a su dolor, ¿no? Está, en este caso, el medicamento que tiene que darle, ese paracetamol que tiene que darle el vecino, pero no está el médico que tiene que diagnosticarlo. Entonces, el médico lo pone el centralismo, pero no puede hacerlo porque no está el ítem o no está el profesional de la salud. Estas son las decadencias de esta forma de organización política, administrativa y financiera, que hoy día nos tienen mucho más encuadrados, han limitado el desarrollo. Si preguntamos cuáles son los problemas de Santa Cruz hoy día, son los mismos de hace 20 años. Se sigue inundando las calles, seguimos con el dengue y seguimos con unos problemas que todavía no se resuelven, que el vecino no resuelve. Tendremos edificios hermosos, tendremos locales comerciales hermosos, etcétera, pero los mismos problemas estructurales son los de ayer, los mismos. Y hoy quizás son más complejos, porque las necesidades de la gente han ido aumentando. En ese sentido, quizás mi primera intervención para lanzar algunas ideas y que luego podamos discutirlas con los colegas y también con el público. Gracias. Gracias, concejal. Además, aprovechamos que está presente, a quien le vamos a dar luego la palabra, a Natalie Cortés. Ella es la directora de Fortalecimiento Institucional y Autonomía del Gobierno Municipal y está aquí en representación del Ejecutivo Municipal. Además de tener su opinión y visión respecto a la relación del Estado con el municipio de Santa Cruz de la Sierra, ya hablando del Ejecutivo, importante trasladar esa inquietud. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el órgano ejecutivo en la generación de una propuesta para impulsar una carta orgánica? ¿A quién corresponde reclamar? ¿Al Consejo Municipal o al órgano ejecutivo? Tiene la palabra la licenciada Natalie. Adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias por invitarnos. Estamos acá presentes por mandato del alcalde. Mil disculpas, él no pudo asistir hoy, me mandó a mí. Así que acá estamos presentes. La verdad que ustedes saben, están en conocimiento porque se ha hecho la publicación de que tenemos una propuesta de carta orgánica. Esta fue realizada por un anterior secretario y estamos haciendo las modificaciones necesarias para ser presentada. Va a llevar la misma fase que tuvo el estatuto. Vamos a hacer participar a toda la población, porque obviamente esto no se puede hacer entre cuatro paredes. La Carta Orgánica es la constitución del Gobierno Municipal de Santa Cruz y le vamos a dar esa importancia, esa es la idea. Obviamente que hoy por hoy la estamos un poquito puliendo dentro de casa, porque esto es como una planta, como una semilla. Primero se desarrolla la planta debajo de la tierra para poder florecer, fortalecerse y llegar al público. ¿Qué queremos hacer nosotros?
Ya tenemos una propuesta, tenemos un tercer borrador de lo que es la Carta Orgánica y lo que vamos a hacer es de ahí ir sector por sector para que ellos nos puedan dar un feedback de lo que es corregirla, pulirla y de ahí presentársela a toda la población para que obviamente esta sea aprobada, porque tiene que ser aprobada por toda la población, ya que es como una constitución y necesitamos que todo el pueblo se apropie de ella. No es un tema político, la Carta Orgánica tiene que verse de una visión bien técnica. Yo, gracias a Dios, no soy política, soy técnica y estoy intentando llevar esta Carta Orgánica como lo que es, algo muy importante para la ciudad de Santa Cruz y no solamente, es un documento que tienen que involucrarnos y tener la aprobación de toda la población. Bueno, un poquito respondiendo a lo que nos estaba hablando de lo que es el centralismo, todos estamos de acuerdo, creo, en esta mesa, que no es la vía, no estamos de acuerdo y obviamente que el centralismo ha generado mucha inconformidad en todos los aspectos. Entiendo que ellos tengan una propuesta para el tema del gobierno municipal, es una propuesta que se va a analizar, estamos abiertos a analizarla, todas las propuestas que sean en pro de Santa Cruz, así que cuando saquemos conclusiones se va a poner esto sobre la mesa para que el municipio las pueda analizar. Les garantizo que la voluntad y la apertura la tenemos, así que agradezco cualquier propuesta que salga de esta mesa, la vamos a analizar, pero volviendo un poquito al tema. Creo que el centralismo, como esta tendencia histórica nacional sostenida por la concentración territorial del poder político, administrativo y económico, impacta de manera negativa sobre las oportunidades de desarrollar sobre los ciudadanos. La condición de espectadores que nos ponen a todos con este centralismo, obviamente que no estamos ni de acuerdo ni estamos a favor de ello. Genera esto un desánimo, perdón, pues tengo un poquito de alergia, estos cambios de clima no me sientan. Genera desánimo en los ciudadanos, asunto que se refleja en la inconformidad que tenemos todos cuando se trata de hablar de estos temas centralistas con el gobierno nacional. Obviamente que vemos que es necesario la coparticipación, además de la oportunidad de estar de base en un plan estratégico municipal. Se va a plantear y se está planteando dentro del municipio una descentralización justamente de todo lo que son estos trámites, se está analizando. Entonces yo creo que ahí va a haber una apertura y van a ver que el gobierno municipal está a favor de que ciertas competencias se vean descentralizadas. Se está analizando y hay muchas cosas que ya se están descentralizando. Gracias. Antes de pasar a la segunda ronda, bueno, aquí conviene hacer una pequeña analogía. La Constitución es para el país lo que los estatutos autonómicos para los departamentos y las cartas orgánicas para cada uno de los municipios. Y ocurre que hay un déficit aquí político porque tenemos un vacío jurídico normativo, porque carecemos de ese instrumento para ejercer autonomía. Aquí en la primera ronda, además de lo que ya nos diagnosticó el doctor Santisteban, don Leonardo Roca, exconcejal, nos dice que además debemos poner atención al centralismo interno y que debemos seguir impulsando la construcción de la Carta Orgánica. El licenciado José Alberti nos dice que debemos empezar por la constitución centralista que tenemos, coincidentemente con lo que dice el doctor Santisteban, porque ahí radica justamente en la ley marco el candado que nos impide ejercer autonomía. Y también coincidentemente nos habla de que hay un centralismo municipal que tiene atado a los distritos. Qué lindo sería que los distritos también tengan autonomía para resolver sus propios problemas sin depender del centralismo municipal que, de acuerdo a su diagnóstico, existe. La licenciada Natalie Cortés nos explica que, para conocimiento nuestro, la Carta Orgánica ya está en proceso y que está en proceso su socialización, como ocurrió con el estatuto, y que también se está empezando a iniciar el proceso para que por fin Santa Cruz La Sierra tenga su Carta Orgánica. Asumimos eso, que es un compromiso del gobierno municipal, y esperamos que eso concluya para que podamos ejercer autonomía desde el nivel central. También llamativo para nosotros el hecho de que haya la voluntad de descentralizar ciertos trámites desde como iniciativa del gobierno municipal. Vamos a pasar a la segunda ronda con la intención de detectar específica y concretamente qué competencias deberíamos modificar, ampliar, sustituir, eliminar para poder ampliar nuestro repertorio competencial y tener mayor capacidad política, económica y administrativa para mejorar la administración de las ciudades.
Así que vamos a entrar ahora a qué proponemos y traslado esta pregunta y siempre también con el auxilio, el asesoramiento del doctor Santisteban, que en cualquier momento tómese la libertad de interrumpirnos y aportar con los conocimientos que tiene. Trasladamos esta pregunta al ex concejal Leonardo Roca. Gracias, Delmar. Complementando todo lo que se ha hablado y tomando en cuenta la segunda parte y la segunda pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para profundizar nuestro proceso? Evidentemente hemos visto de que la concentración de poder por parte del Estado central empieza a cercenar competencia que ya estaban dadas por Constitución y por Ley Marco de Autonomía a los niveles subnacionales, ya sea gobernaciones o municipios. A través de diferentes normativas han empezado a cortar las competencias, ya lo explicaron de manera técnica. En ese sentido, tenemos competencias concurrentes o compartidas con algunos de los niveles, como la educación, la salud y la seguridad, que a mi criterio deberían aquellas estar en manos de los municipios o los departamentos. ¿Por qué? En el tema de educación, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y a los niños de acuerdo a las costumbres y a cómo vivimos en cada territorio, sin importar ideología de género, todas estas cosas que han empezado a salir ya, e imposición de algún tipo de ideología a través del estudio. Eso tiene que ser de manera local y de manera universal el estudio, como hemos venido haciendo antes de la llegada del movimiento al socialismo. Yo personalmente trabajo en el rubro de la salud y veo diariamente todos los problemas que se acarrean en el tema de la salud, y es el condicionamiento por parte del nivel central del Estado, si bien no es competencia en los niveles correspondientes, hacer o dotar la infraestructura necesaria para los profesionales y así para los mismos ciudadanos, pero no está garantizada la dotación de los ítems necesarios, ya sea en educación y en salud. No sirve absolutamente de nada esto. Y también en el tema de seguridad ciudadana deberíamos contar con una policía departamental. Es prioridad, es necesario, y hasta entre nosotros mismos nos entendemos y nos conocemos. Ninguna de estas cosas puede ser realizable si es que no existe no solamente la migración directa de las competencias, sino también de los recursos. Lo que vive el departamento de Santa Cruz y los demás departamentos es criminal. Estamos hablando de que Santa Cruz aporta al PIB alrededor de 12.7 billones de bolivianos, equivalentes aproximadamente al 31% del PIB, ¿ya? Y los cuales, estábamos hablando con el concejal Alberti, solo vuelve alrededor del 13%. Y de ahí se distribuye entre 56 municipios, gobernación y universidad pública. Donde se genera la actividad económica, donde se genera el trabajo y donde se genera la riqueza, se va nuestro 87% al Estado central a engrosar las arcas del Estado, y ese mismo Estado nos cercena absolutamente muchas cosas. Tenemos nosotros no solamente que evaluar nuestra relación con el Estado, sino que tenemos que exigir nuestras reivindicaciones históricas y nuestras deudas históricas. Tenemos en puerta, después del censo de población y vivienda, que va a generar una nueva cartografía no solamente territorial, sino también política, en el cual tenemos que exigir lo que realmente nos compete, que es posteriormente el pacto fiscal. Ese pacto fiscal que jamás llegó, esos recursos que nos hacen mucha falta por todas las carencias y por el crecimiento desmesurado que está teniendo este departamento, tiene que ser hecho a la brevedad posible una vez pase el censo de población y vivienda. Más allá de cualquier connotación regionalista o que hablemos nosotros, nos digan alrededor del país, en el resto del país, que nosotros los cruceños somos separatistas y demás cosas,
tomé mucho en cuenta las palabras de un panelista del anterior foro, Carlos Valverde, que dijo en este mismo lugar: es bastante difícil ser boliviano siendo Santa Cruz. Uno se pone a pensar y de verdad que es extremadamente complicado por todo lo que vemos y lo que hemos escuchado a través de nuestros padres y nuestros abuelos, cómo nos hemos hecho sin la ayuda del Estado. ¿Y por qué tenemos Estado presente ahora? No es porque nos quieran, sino porque nos sacan nuestros recursos y se los llevan a nivel central. Todas esas cosas tenemos que evaluarlas, y desde el mismo Comité Pro Santa Cruz tiene que salir la nueva fórmula en la cual entre todos trabajemos para que desde Santa Cruz tengamos un mejor Estado. Muchas gracias, hermano. Gracias. Estamos en la ronda de las preguntas donde tenemos que identificar qué aspecto debemos modificar, eliminar, sustituir o incorporar en materia de competencias y recursos desde el gobierno municipal y en la relación con el Estado para mejorar cualitativamente esa relación en beneficio de los municipios. Esta es la pregunta que trasladamos al concejal José Alberti. Gracias, Delmar. Esta relación, sin duda, del Estado, no solamente con Santa Cruz, yo creo que no es con Santa Cruz, es con todos los 353 municipios, con las 9 gobernaciones, las 11 universidades de los pueblos indígenas. Entonces, esta relación del Estado central con todas las instituciones del gobierno, del mismo Estado, de los 3 niveles de gobierno, además de las 11 universidades públicas, hay que decirlo que es totalmente injusta. Y para clarificar esta relación injusta, Delmar, yo quiero dar algunos datos estilizados de cómo es esta relación desde la perspectiva económica. Aquí vamos a compartirlo, vamos a hacer llegar también al comité, de que si bien hay 336 municipios desde la perspectiva del presupuesto general de la Nación 2023 este año, el presupuesto de la Nación, el PGE 2023, es alrededor de 244.000 millones de bolivianos. Ese es el volumen del presupuesto general de la Nación, ¿sí? Los gobiernos autónomos municipales, es decir, los 336 gobiernos autónomos municipales, se llevan 19.125 millones este año. Se van a distribuir en estos gobiernos. Las universidades públicas, las 11 universidades públicas, tienen, comparando con lo que maneja el gobierno central, esos 244.000 millones de bolivianos. Las 11 universidades públicas que atienden, que forman a nuestros jóvenes, simplemente se llevan 6.600 millones de bolivianos. Es decir, que los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales y las 11 universidades públicas, juntados los estas 3 niveles o 3 instituciones grandes, tienen un presupuesto menor que las empresas públicas, que las 53 empresas públicas que hay. Las 53 empresas públicas se llevan el 28% del presupuesto del Estado. Y estas 53 empresas públicas del Estado, estratégicas, el 100% son deficitarias y que solamente atienden intereses del Estado y no los intereses ciudadanos y el desarrollo humano, como por ejemplo lo hace la Universidad Gabriel René Moreno, que es la universidad que atiende más de 110.000 estudiantes, y las otras universidades. Esa es la injusticia de cómo la plata que se produce en un territorio determinado, en este caso el que mayor aporta es la ciudad de Santa Cruz como ciudad, al final termina distribuido totalmente de una manera injusta, donde los 334 municipios, las 11 universidades y las 9 gobernaciones
manejan menor presupuesto para atender a la gente con respecto a las 53 empresas públicas del Estado estratégicas que son totalmente deficitarias. Ese es el nivel de injusticia de este modelo de organización política, económica, administrativa y financiera que está en esta Constitución y que está en otras normativas, tal como lo ha descrito el doctor Santiesteban. Es decir, estas 336 gobiernos autónomos, los municipios, y entre ellos el más importante en términos de generación económica, producción y también de población, solamente tenemos 7.8%. Las universidades, corrijo, no son 11, son 14 universidades, públicas, solamente se llevan el 2.1 de ese presupuesto. Por donde veamos la distribución de la plata, que debería estar enfocado al desarrollo humano, es decir, primero a salud, a educación y seguridad ciudadana, que son las bases de la convivencia de toda sociedad, las tiene el gobierno central. Cuando estas necesidades básicas podrían ser perfectamente gestionadas, administradas por los gobiernos municipales, donde, tal como se sabe, somos el gobierno más cerca al vecino, aunque obviamente con el centralismo municipal que se tiene. En conclusión, el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, la alcaldía de Santa Cruz, que tiene que brindar servicios a más de 2 millones de pobladores que se encuentran vivientes, bolivianos de todos los lados del rincón de Bolivia y de otras partes del mundo, solo maneja 1.5 de todo ese presupuesto. Cuando el concejal Roca indicaba de nuestra participación en la producción, de nuestra participación en el PIB y nuestra participación también en el erario nacional. Entonces, este modelo injusto no solamente es para Santa Cruz, y ahí hago una autocrítica, no es un tema de Santa Cruz con La Paz, no es un tema, una pelea entre la Plaza 24 de Septiembre y la Plaza Murillo. Esto se repite en todos los municipios de Bolivia. Esta injusticia social es de las 14 universidades públicas, donde al final, yo soy profesor de la Gabriel René Moreno, tenemos que pasar con casi 100 alumnos. Tenemos que hacer peripecias para poder inculcar a nuestros jóvenes ciertos conocimientos y habilidades que después van a ir a defender y producir en el mercado laboral. Esa es la justicia que se pasa en el municipio de Santa Cruz, pero también en el municipio de Coroico. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente por eso son magnitudes. Pero la misma realidad que puede tener el municipio de Coroico la tiene Santa Cruz, o el municipio de Sacaba, o el municipio cualquiera de Oruro, de Potosí. Por lo tanto, este sentimiento de una injusticia de tal magnitud, vista desde los números, vista desde los datos, es enorme. Y creo que el comité, sus instituciones y por supuesto la alcaldía deberían estar peleando, luchando, como por ejemplo ciertas competencias que las hemos dado al centralismo. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, le doy un ejemplo a los colegas. Dentro de las competencias de la Constitución está que la estadística la llevan los municipios. ¿Sí? De cuántos somos, la contabilidad, las necesidades de nuestro territorio, porque las conocemos mejor cuáles son. Nosotros hemos presentado hace más de un año una ley para la creación del Instituto Municipal de Estadística, para que justamente sea el contrapeso a una institución totalmente inepta como es el INE, totalmente parcializada por el poder político y que en este caso no ha sabido manejarse de manera técnica en estos censos. En ese sentido, no hemos recibido la respuesta del alcalde y del Ejecutivo en estas y en otras normas. También yo quiero aclarar que la competencia para construir una carta orgánica no es competencia del Ejecutivo.
Otra vez el Ejecutivo se está metiendo en temas que solamente le competen al Legislativo. El Legislativo es el representante de la gente, de la ciudad, del ciudadano. Por lo tanto, a él le tiene la competencia de la construcción de una carta orgánica participativa. Recuerdo que cuando estaba de secretario de Autonomía aquí el doctor Santisteban, presentaron una propuesta de carta orgánica. Pero ahora que está la doctora van a presentar otra. Ya van dos que presenta el Ejecutivo. Entonces, yo creo que desde casa estamos haciendo mal las cosas. Y hay que ser autocríticos. Porque obviamente eso, a pesar que desde que el doctor Santisteban presentaron al Consejo Municipal una propuesta de carta orgánica, no avanzó. ¿Por qué no avanza? Porque para que avance se necesitan 6 votos. Y esos 6 votos lo tiene el pacto entre UCS y MAS. Y eso es, ustedes lo saben, la prensa lo sabe, la gente lo sabe, el comité lo sabe, ¿no? Habría que decirle por qué no avanzamos con esa propuesta de carta orgánica. Si queremos recuperar ciertas competencias bajo este modelo y paralelamente podemos avanzar con el otro. Entonces, ahí el mensaje se lo lanzamos al alcalde para que responda de que por qué no avanza la propuesta de carta orgánica cuando ya se han presentado 2 propuestas. Él presentó ya 2 propuestas. Creo que la de la doctora Corrijo son la tercera que va a presentar. Sencillamente porque creo que no le interesa al alcalde profundizar las autonomías, tener las competencias. Ya decía el concejal Roca, es competencia nuestra el tema de ordenamiento, de transporte público, de tránsito, de tráfico, pero no la ejercemos. No la ejercemos. ¿Por qué no la ejercemos? Por el que el desorden es un negocio. El desorden de la ciudad, de los mercados, del tránsito y transporte y otras competencias que no las ejercemos, al final el desorden genera un negocio. Y un negocio enorme que sabemos hacia dónde va. Gracias, querido Delmar. Gracias. Trasladamos la pregunta a la doctora. Perfecto, yo acá, bueno, quiero responder primeramente un poquito, aportar a lo que ellos ya dijeron, pero un tema que no tocaron es la migración interna que tenemos, desde las distintas ciudades de Bolivia hacia el municipio de Santa Cruz de la Sierra. La carga social más pesada la tiene el municipio de Santa Cruz de la Sierra, y lamentablemente esta población que migra no viene con su marraqueta bajo el brazo. Ellos vienen, es una carga social tanto en la parte de salud, educación, que no solamente nos la carga el municipio, también se la carga la universidad. Y los recursos, como él mismo mostró acá y los tiene acá los datos, no va acorde a la realidad de la ciudadanía y la población que el municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene. Obviamente nos hace falta un censo y se ha mostrado de parte del municipio de Santa Cruz la voluntad que esto se realice. No es una facultad de nosotros, lamentablemente, pero gracias por tocar el tema de la carta y lo vuelvo a aclarar, que sería importante. Sí hubo una propuesta de parte de cuando estaba el secretario, el doctor Santisteban, sin embargo esa propuesta no es que no se está haciendo otra nueva, no. Lo que pasa es que nosotros esa propuesta hemos un poquito otorgado a las distintas secretarías que la puedan pulir. Y gracias por tocar justamente el tema de estadística. Una de las propuestas que surgió de la Secretaría de Planificación fue justamente incorporar el tema de estadística que no estaba previsto en la primera propuesta. No es una distinta propuesta, es una misma propuesta que se está intentando pulir y dar y alimentarla por parte de todos los sectores y todos los que nos va a involucrar. Esto es de interés para todos. O sea, en su momento se lo va a invitar porque la idea es justamente... o lo que yo quiero generar, porque me la han dado a mí justamente esta responsabilidad, que yo la asumo muy alegremente, la verdad que sí. Voy a crear varias mesas de trabajo para que justamente todos los sectores participen. Y esta carta orgánica que vamos a sacar, que la verdad que es una gran oportunidad para corregir muchas cosas que hoy por hoy no están bien llevadas y que justamente para mí es importante desarrollar todas las competencias del municipio en una carta orgánica, no algunas, todas las que nos confiere la Constitución. Entonces, el tema de estadísticas es una de ellas, una de las modificaciones que hemos realizado. Entonces, me parece súper interesante
seguir puliéndola, porque no es encerrarse en cuatro paredes y hacer algo y mostrárselo al público. A nadie nos gusta que nos impongan las cosas. Yo creo que las mesas de trabajo son importantes para involucrar a toda la población, a todos los sectores, para que ellos se puedan un poquito pulir, ver y dar un feedback de lo que se está proponiendo y que justamente se cree algo en que estemos de acuerdo todos. Si bien no es una competencia del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la facultad de proponer, y eso lo establece también la Constitución. Entonces nosotros estamos haciendo una propuesta, no estamos imponiendo, es una propuesta que la estamos trabajando con los distintos sectores, se va a hacer a llegar a todos los colegios, economistas, de abogados, para que cada quien en su área y en su especialidad puedan aportarnos en alimentar la misma. Entonces, dando respuesta a eso, en eso estamos trabajando. La verdad que yo estoy muy contenta con todos los feedback que nos han dado y cómo las estamos alimentando esta Carta Orgánica. Como le digo, hablo de estadísticas, es algo que se está incorporando en la Carta Orgánica, que vemos algo que es una prioridad y fue una sugerencia de la Secretaría de Planificaciones y lo vemos muy importante revisarlo. Y como le digo, como eso, hay muchos aportes que nos han dado y vamos a seguir trabajando en ella. Y es una propuesta. Y como Ejecutivo podemos realizar ciertas propuestas y ya el Legislativo definirá si está de acuerdo con ella o no. Nosotros lo que queremos es que esta Carta Orgánica se trabaje entre distintos sectores, que no sea una idea de una sola persona de que se ejecute de esa manera, sino que lo que queremos es que se tome y se apropie del ciudadano de esta Carta Orgánica. Gracias. Gracias. Estamos en señal en directo por 24/7 y también en la transmisión streaming de la página oficial del Comité Pro Santa Cruz y en diferido a través de la retransmisión que hace Canal 11 Televisión Universitaria, además el canal Solo Noticias. Entramos a la última fase de este foro, pero esta fase se va a concentrar ya en el cómo. Pero recapitulando, ¿qué es lo que nos han propuesto los panelistas? El exconcejal Leonardo Roca nos plantea que las competencias concurrentes con el Estado como educación, seguridad y salud tendrían que ser exclusivas de los gobiernos municipales. También nos señala que el censo va a ser un instrumento importante para empezar a revertir este déficit competencial y avanzar hacia el pacto fiscal. El concejal José Alberti nos propone revertir la inequitativa distribución de recursos que existe, dándonos un dato muy llamativo, el hecho de que el presupuesto de 53 empresas del Estado sea superior a todos los gobiernos departamentales, gobiernos autónomos, municipales y universidades. Y aclara que la elaboración de la Carta Orgánica es competencia, es tarea y responsabilidad del órgano legislativo municipal. Y obviamente, tratándose de un foro que tiene que identificar los aspectos críticos de la relación del Estado con los municipios, todo pasa por la Carta Orgánica Municipal. Y en ese sentido, la directora de Fortalecimiento Institucional nos dice que esa carta municipal no es otra, que es la misma que se está socializando y que en poco tiempo más tendremos su resultado con participación social, más o menos el mismo modelo que estamos siguiendo con esta iniciativa del Comité Pro Santa Cruz de generar una propuesta, un nuevo diseño en la relación con el Estado. Entremos a la tercera parte, por favor. En esta tercera parte queremos circunscribirnos específica y concretamente en cómo vamos a realizar, cómo podemos llegar a hacer realidad cada una de las propuestas aquí planteadas, cómo se puede aplicar. Así que para esto empezamos, como siempre, con el concejal Leonardo Roca. Gracias, Delmar. ¿Cómo lo hacemos viable? Esa es la pregunta. Gracias, Delmar. Tomando en cuenta y ya de manera propositiva, agradecer a la doctora representante del municipio que ha planteado de manera abierta y pública de que ellos están abiertos a recabar toda la información y todas las propuestas que nazcan desde la sociedad civil. Esa es una obligación que ellos tienen como autoridades. Yo parto de una premisa en la cual nosotros tenemos que hacernos siempre una pregunta que es a través también, es una pregunta universal y hasta bíblica. De la misma forma que uno trata a sus hijos, uno fue criado. Hemos visto y hemos sentido a través de la historia que el centralismo ha estado presente de una u otra manera, rigiéndonos la vida de absolutamente todo.
En ese sentido, una forma de empezar a generar la nueva relación, como bien lo dije al comienzo, de Santa Cruz con el Estado, primera, yo personalmente lo propongo que sea de manera interna, primero desde casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de la Carta Orgánica o lo podemos hacer más rápido a través de una ley, a través del Consejo Municipal, bajo una propuesta que la gente sepa qué es federalismo o qué es un proceso profundo de autonomía, a través de la descentralización de los recursos a los distritos. Hemos visto de manera clara, gente de los distritos, hemos visto muchas veces, el concejal Alberti también ha visto y sabe de los mecanismos centralizadores que tiene el gobierno municipal. Y de esta manera nosotros podríamos trabajar en una nueva propuesta bajo 3 premisas. La primera, justa, equitativa y solidaria. ¿Por qué decimos justa? Porque el vecino que tributa y paga todos los años sus impuestos propios de casa, licencias de funcionamiento y vehículo, ese impuesto, esa parte de impuesto debe quedarse en la zona donde se genera, en el distrito. No puede salir del distrito. Por eso decimos justo. El gobierno municipal, mediante ley, tiene que garantizar que esa plata no sale de ahí. Decimos equitativo porque una parte también de los recursos tienen que ir a que tengamos los servicios municipales de manera digna, todo por igual. Luz, alumbrado público, estamos hablando de desayuno escolar digno, estamos hablando de salud digna también, y un sistema o un servicio de basura también que nos lo merecemos como ciudad. Y hablamos de equitativo porque no nos podemos olvidar también de los distritos que no pueden crecer por sí solos por su falta de población, la creación de un fondo compensatorio. En ese sentido, creo de que bajo esta premisa podemos decir una normativa de distritalización impositiva, o podemos también aplicar, mucho hablamos acá de un modelo cruceño de administración pública, algo que salga de nosotros, que el vecino, el viviente en Santa Cruz, en los 15 distritos municipales, sepa y sienta que es un modelo descentralizado o un modelo, entre comillas, de administración de corte federal. Eso es lo que estamos planteando, nos los ha mandado el Cabildo y eso es lo que tenemos que plasmar, cómo nuestras autoridades tienen que plantearse la nueva modalidad de administración pública. ¿Qué va a generar esto? Vamos a acabar con la discrecionalidad de la inversión pública, que nos hace un daño terrible. La autoridad piensa que es una empresa privada personal, hace y deshace con el presupuesto de la ciudad, ¿ya? Y no lo digo por el alcalde actual, lo hemos visto siempre. Y el gran problema es que todos los vivientes en Santa Cruz pensamos que el que está mal es la autoridad, es la figura, y no está mal la figura, lo que está figura es la silla, es el cargo. Tenemos que empezar a quitar el poder y descentralizarlo al territorio. ¿Para qué? Para que de manera directa, a través de los representantes territoriales del mismo gobierno municipal en los distritos, se resuelvan de manera directa los principales problemas que tiene el vecino. Obviamente, con sus competencias establecidas en el marco de sus responsabilidades, para satisfacer de manera directa al ciudadano. ¿Esto qué va a generar? Ya lo decíamos, que acabemos con la discrecionalidad y que el presupuesto municipal deje de ser un botín político para crear adeptos en diferentes distritos y generar malestar. La gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde y qué se está haciendo con los impuestos municipales que se están generando en cada uno de estos distritos? ¿Lo están invirtiendo ahí? ¿Cuánto se está recaudando? ¿Cuánto está volviendo? De la misma manera que nosotros estamos reclamando al Estado central, ¿qué está pasando en casa? Es una tarea, yo vengo a comprometerlo a este foro, porque seguramente nosotros estamos pensando de que el enemigo está solo allá. No, no está allá, está aquí, está presente. Y nos rige y abusa todos los días en la vida de cada uno de los vecinos.
lo vemos la presencia excesiva de Estado en cada una de las agresiones por parte de algunos funcionarios públicos en la vida del ciudadano. Y en ese sentido, creo de que son momentos históricos en los cuales el municipio de Santa Cruz, el más importante, no puede ser y seguir siendo administrado bajo un modelo del siglo pasado de administración pública. Personalmente yo me rehúso a eso y voy a formar parte de cuanto movimiento haya para que el que quiera ser alcalde plantee un modelo de administración distinta antes de que votemos por una figura o por una persona. Tarde o temprano el tiempo va a corromper, y ya lo hemos visto, dependiendo de la persona y dependiendo de su formación, tarde o temprano el sistema lo termina absorbiendo. Gracias, Delmar. Gracias, concejal. Ex concejal, perdón. Le voy a ir anticipando al doctor Santisteban algunas preguntas para que vaya cerrando él también, haciéndonos un diagnóstico, y me gustaría saber, y seguramente a muchos, ¿es posible que en la Carta Orgánica se pueda establecer una descentralización territorial hacia los distritos? Para más adelante, ¿qué es lo que nos propone el ex concejal Leonardo Roca? Ahora, centrándonos en el cómo específicamente, trasladamos la misma pregunta al concejal Alberti. Gracias, Delmar. Primero tenemos que estar convencidos que tenemos una actual forma de organización política, administrativa, financiera totalmente centralista y que no ha respondido a las necesidades básicas de su población en todos los municipios y en todos los niveles. Y a partir de ahí, esto simplemente a casi más de 13 años de la vigencia de esta nueva Constitución, ¿no? Lo único que ha traído es más injusticia, pero también ha abierto brechas mucho más grandes entre los de mayores ingresos y obviamente con los ciudadanos que no tienen menos ingresos. Esas brechas, por ejemplo, de educación, de salud, son derivadas de esta forma de organización política, administrativa y financiera. Esas injusticias que hay entre un distrito, cualquiera que sea de Bolivia. No estoy hablando de Santa Cruz, porque la misma realidad que puede tener un municipio de Occidente, la tiene de Camiri o del Beni. Y esa es la realidad. Entonces, bajo la premisa de la injusticia social, de esta forma de organización política, administrativa y financiera hipercentralista, se han agrandado las brechas y obviamente no ha respondido a atender los problemas más básicos de la población, como son educación, salud y seguridad ciudadana. Y eso es evidente. Quizás al salir de acá del comité, la mayoría de nosotros saldrá en conjunto o rápido porque somos probablemente sujetos a un asalto. Entonces, esta forma o este modelo centralista, lo único que ha traído es esa ineficiencia enorme, ha traído un Estado arcaico en su funcionamiento, en su forma en su visión de ver las cosas, totalmente apartado de la modernidad del mundo, de lo que quieren en este caso los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, un Estado moderno, ya sea de cualquier nivel de gobierno, central, departamental o municipal. Este gobierno arcaico se repite en todos los niveles de gobierno. Y nosotros tenemos que también hablar con claridad que este modelo también ha traído un enorme y ha normalizado también la corrupción a través de la regulación y a través de las instituciones, por ejemplo, la justicia, la fiscalía. Resulta que cualquier cooperativa de servicios básicos no responde al municipio, a la política, en este caso, de desarrollo sostenible del municipio. ¿Por qué? Porque la regulación la tiene el Estado. Pregúntenle a los de CRE, Cotas, Aguapago. Todo pasa por el Estado central, o sea, el desarrollo de nuestras cooperativas, ya sea de Santa Cruz, de cualquier parte del municipio de Bolivia, pasa por la regulación de un Estado central.
que obviamente está pensando en destruir antes de construir. Entonces, también limita el desarrollo productivo desde lo local, con esta regulación extorsiva que tiene a cualquier cooperativa dentro del territorio. Entonces, yo creo que hay que internalizar esta injusticia basada obviamente en esta experiencia, en esta vivencia, en estas preguntas que se han planteado desde el comité, desde cuál debería ser la relación de Santa Cruz con el Estado central, pero también creo que esta pregunta hay que trasladarla a estos 336 municipios. Los que deben luchar son los 336 municipios, porque ellos son los que están limitados en su desarrollo por este modelo hipercentralista. Tenemos a los 336 municipios, a las 9 gobernaciones, a las 14 universidades y a los 6 gobiernos y autónomos indígenas. Yo creo que deberíamos empezar el comité, las universidades, los municipios, y en este caso el municipio de Santa Cruz, tal vez embanderar la lucha junto con la gobernación para justamente internalizar la necesidad de cambiar esta injusticia que hoy vive el vecino. Y es una realidad que no podemos escapar a ella. La realidad está en los barrios. Cuando uno va a los barrios, ahí ve la realidad. Y se echan la pelota que si es una competencia de quién. Entonces nosotros debemos exigir ese cambio de modelo, partiendo por, no sé si es una reforma o una modificación, nos pondremos de acuerdo, pero creo que la lucha la debe embanderar los 336 municipios, las 9 gobernaciones, las 14 universidades públicas, los 6 gobiernos autónomos indígenas, pero sobre todo la ciudadanía, porque bajo este modelo agotado, arcaico, viejo, corrupto sobre todo, ha limitado el desarrollo de los barrios, de los distritos, de nuestra ciudad, de nuestro departamento y los demás departamentos. Gracias. Gracias, concejal. Sobre lo mismo, ya entrando en materia específica de cómo aplicar los cambios, trasladamos la pregunta a la doctora Natalie Cortés. La Carta Orgánica para nosotros es el instrumento ciudadano que tiene el municipio para proteger, preservar su identidad cultural, sus recursos económicos, humanos y naturales. Por eso vemos la importancia de llevarla adelante, como lo vengo reiterando. Es un trabajo que queremos hacerlo en conjunto con todos los sectores para poder tener el aporte de cada uno de ellos. Qué mejor que fortalecer con los especialistas de cada área. Como le comenté a él, salió de un área específica de planificaciones el tema de estadísticas, algo que no se había planteado en el primer borrador y que gracias a la revisión de un especialista en el área, él sugirió esta competencia porque hay cosas que se nos pueden pasar. Pero justamente la revisión y el aporte que nos pueda dar cada sector para nosotros es importante, porque es el que está dentro del área día a día y es el que puede un poco fortalecer y reforzar las ideas que nosotros podamos tener, pero sobre todo cómo mejorar su sector. Entonces vemos importante crear esta mesa, vamos quizá un poco lentos, si quiere verlo así, pero para mí es importante porque esto no es algo que se va a poder modificar de acá a 5 días, no es algo que se puede tomar a la ligera, no es algo que se puede hacer entre 4 paredes. Es algo que se tiene que tomar muy en serio, involucrar a toda la sociedad, porque esto nos va a regir para siempre y modificarla no va a ser tan sencillo. Entonces hay que tomarle la importancia que requiere crear las mesas necesarias con los especialistas de cada área y mejorarla todo el tiempo. No es una nueva, es un borrador que se está puliendo, se está mejorando con todos justamente los inputs que cada especialista en área nos pueda dar. Así que vemos que la Carta Orgánica es importante para la ciudad. Y vemos que es una prioridad para nosotros, o sea, llevarla adelante. Gracias. Gracias. No olvidemos que en los últimos meses del año pasado, la relación de Santa Cruz con el Estado de tóxica pasó a ultraje.
Los cruceños nos sentimos ultrajados, maltratados y producto de ese ultraje excesivo que hubo en los últimos meses del año durante el paro más extenso de la historia y el cabildo más multitudinario. En ese contexto se captó el sentimiento ciudadano de una clamorosa necesidad de cambiar la relación de Santa Cruz con el Estado. Y lo que estamos planteando desde el Comité Pro Santa Cruz es un cambio cualitativo en esa relación, que realmente los ciudadanos percibamos que hay un trato diferente entre el Estado y Santa Cruz en todos sus niveles. Por eso este proceso se ha encarado de crear, identificar aspectos críticos y crear propuestas específicas para resolver esos aspectos críticos en la relación de Santa Cruz con los distintos órganos del Estado. Esa es la intención. Hoy ha tocado revisar y replantear la relación de Santa Cruz desde el nivel municipal, desde la perspectiva de las ciudades. Y como casi todo pasa por las cartas orgánicas, el ex concejal Leonardo Roca nos plantea que es prioritario darle mayor poder a los distritos y que haya una descentralización territorial. El concejal José Alberti nos plantea, entre otras cosas, disminuir la regulación, el exceso de intervención estatal en las actividades que limitan el desarrollo productivo y cambiar la visión del modelo administrativo de Estado que tenemos. Y la doctora Cortés reitera que la importancia que tiene que todos nos adscribamos a la elaboración de las cartas orgánicas y que sea una construcción social. Esa es la conclusión de esta última ronda. Me gustaría que escuchemos para redondear las ideas, enfocándonos en la viabilidad del diagnóstico y de las propuestas aquí desarrolladas en la voz del especialista en temas municipales, el doctor Santisteban, y vamos cerrando de esta manera nuestro foro. Adelante, doctor. Gracias, querido Demas. A ver, mi función es orientadora, pero más que todo en el tema técnico, no en el tema político. Hay dos elementos en esto. Primero, es que la descentralización municipal se puede hacer en distrito por legislación municipal, no necesidad de carta orgánica. Ahí la única duda sería de que hay elementos en la carta orgánica que hace una descentralización política más incluida, porque divide el territorio pero con autoridades electas. Ese es el primer elemento, es decir, que en este momento se podría hacer por legislación municipal una descentralización financiera, descentralización de la gestión, etcétera, etcétera, pero siempre anclado al órgano ejecutivo. Y si uno quiere hacer un proceso profundo como política de Estado, es lo que se debe plantear en la Carta Orgánica, es decir, distritos autónomos, pero dependientes de un gobierno. El mismo modelo que son las 9 autonomías departamentales y un gobierno central. El otro paso es el federalismo. A ver, hay un tema así que me preocupa. Que estemos confundiendo algunos elementos que corresponden a otras jurisdicciones. Les voy a explicar bien. Cuando uno analiza la autonomía departamental, ¿por qué Juan Carlos Urenda, coincidimos con él, hemos trabajado juntos, decimos de que se necesita reforma el texto constitucional? Porque la autonomía departamental corresponde más al territorio departamental y no a las áreas urbanas. Es decir, todas esas competencias del territorio departamental, agrícola, ganadería, áreas protegidas, etcétera, etcétera, y un conjunto de competencias están íntimamente ancladas al nivel central del Estado. Y ahí no tiene funcionalidad el gobierno departamental, es decir, tiene unas competencias mínimas de acción. Ese es el primer elemento, es la territorialidad. Por ejemplo, hay cooperativas que van más allá de la jurisdicción territorial municipal, sin necesariamente deben ser departamentales. Pero eso es otro tema de análisis. El ámbito municipal está anclado a la jurisdicción territorial urbana, que corresponde a 43 competencias, y la afectación de esas 43 competencias, más las 16 concurrentes y 7 compartidas, está anclado a la ley, no a la Constitución. Si mañana entra un gobierno con un presidente centralizador, esas 23 competencias las traemos a la ciudad. Eso se tiene que entender sobre qué es lo que se va a legislar. Esa es nuestra relación con el Estado. Yo no le puedo pedir como alcaldía, ganadería,
ni sembrar soya al gobierno central, me va a decir, esa no corresponde a usted, es de la autonomía departamental. Entonces debemos señalar bien el ámbito de la territorialidad para ejercer el proceso, el poder autonómico. Y yo en esto termino con esto. El gobierno municipal debe ser el dueño de la ciudad. Tiene 43 competencias. Tiene problemas económicos como tienen todos los niveles autonómicos, porque el pacto fiscal es nacional, no es municipal ni es departamental. Es decir, es la nueva redistribución del Estado. Y ahí yo coincido que este Estado es arcaico, obsoleto, es corrupto, todo lo que ustedes quieran. Que se lleve el 89%, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos todos, pero además hace años que venimos peleando sobre eso. Y hemos tenido que reformular un nuevo estatuto departamental para que se adecue al texto constitucional. No es el mismo del 2018. Y nunca hubieron cartas orgánicas. Hubo una propuesta de carta orgánica antes que esté la Constitución y que más o menos era la línea. Ustedes saben la tradición municipalista que hay en el país. Desde 1938, pero la participación popular hizo un antes y un después. Puso solo 2 niveles de gobierno, el nacional y el municipal, y se lo tragó todito, hasta el desarrollo de la planificación regional, porque ustedes saben que desaparecieron las corporaciones, que era nuestro punto de vista técnico, el desarrollo entero, y eso era el mejor anclaje con nuestro modelo. Entonces el tema de fondo es que la relación para seguir avanzando y profundizar la autonomía municipal está en el conjunto de leyes, que debemos revisar la Constitución, pero claro que debemos revisar la Constitución, pero tiene otros elementos la revisión de la Constitución, que está más anclado a la autonomía departamental y no precisamente a la municipal. Por ejemplo, la distribución de recursos con porcentaje y todo, no está en la Constitución, está en la ley. El diseño de esas competencias que se han arrasado, hay una recentralización brutal del proceso, donde el que más sufre es la autonomía departamental y después la autonomía municipal. Ese es el proceso de cambio, la nueva relación, es decir, de desmontar toda esa estructura jurídica y traer y ejercer también la autonomía municipal. En muchos municipios, no en este, y todos tienen problemas, todos los alcaldes, con la salud, con la educación y con otras competencias, y no tienen juego de cintura, o sea, atribuciones para seguir avanzando en el proceso de tener más recursos. Cuando yo le hablo de los juegos de azar, precisamente esa competencia que se la han llevado es porque está la plata, y esa plata podía servir para cubrir todos los temas de salud. Fíjense ustedes, cuando ven toda la propaganda ustedes en la tele, esta actividad está autorizada por la autoridad de juego, así dice, ese es el tema. Y no es una competencia exclusiva del nivel central. Entonces nosotros hemos identificado que el gran problema es una estructura recentralizadora de leyes más allá de la Constitución política del Estado, que la debemos revisar, y que nos va a tocar vivir un censo y un pacto fiscal. Y este es el mejor momento. Yo felicito al comité, y porque es un mandato del Cabildo también, pero el trabajo que se está haciendo, porque hay que identificar el diagnóstico. Yo entiendo que van a haber más adelante mesas técnicas donde ahí se va a discutir más específicamente para tener una propuesta. Gracias. Gracias. La línea común en este foro es que hay que desmontar la estructura política centralista, donde tenemos un Estado acaparador y usurpador de competencia. La satisfacción de las necesidades de los ciudadanos pasa por una gestión municipal descentralizada, autónoma, y parece que todo pasa, como también se identificó en el foro pasado, por la legislación. Ahora vamos a trabajar a ver cómo modificamos la correlación de la fuerza política para hacer viable esa legislación. Les agradecemos a todos por su presencia. Las exposiciones y las propuestas aquí formuladas van a formar parte, serán el insumo para las mesas técnicas de trabajo que se inician este mes de junio. Muchas gracias a todos por su participación, por su presencia.